Vamos al tema del día de hoy en la Ruta Verde. Hoy vamos a platicar de algunas experiencias extrañas cercanas a la muerte. Esta primera recopilación son historias que por su rareza se me hicieron interesantes contar. Se han hecho recopilaciones de miles de casos de personas que cuando pierden la vida, algunas veces por minutos, otras veces por hasta segundos, aseguran vivir experiencias extraordinarias. Incluso tener encuentros extraños. En este caso vamos a platicar el primer caso del día de hoy. Es de un curandero llamado Lakota Sioux Black Elk. Él vivió entre 1863 y el 1950. Él habría revelado esta experiencia a un autor llamado Neil Hart. Él platica que cuando tenía 9 años se desplomó. No están muy seguros qué le sucedió, pero se empezó a hinchar su cara, sus brazos, tal vez le dio algún tipo de alergia o algo, pero el punto es que él aparentemente pierde la vida. El momento en que se desploma, él dice que se sale del cuerpo y empieza a ver que dentro de las nubes empiezan a salir una serie de seres que él llama los ancianos. Eran 6 ancianos que se le acercan y cada uno le va otorgando una serie de poderes, ¿no? Uno de ellos es el poder curar. Él se volvió curandero toda su vida a partir de ahí, de 9 años, imagínense. También le revelaron profecías de cosas que le iban a pasar a él, ¿no? Él asegura que se elevó sobre la tierra, vio una especie de puerta cerca como de una especie de arcoíris y vio a estos 6 ancianos, ¿verdad? Estos le profetizaron y le dieron ciertos poderes. Después de regresar a la tierra, él asegura que estuvo 2 semanas como en una especie de estado de coma, donde ya estaban a punto de darle por muerto. En momentos se dejaba de escuchar el corazón y lo regresaba y así estuvo. Luego, pues a él, de niño, lo llevaron a un curandero y en un ritual lo logran revivir. Cuando él era joven, pues al tener todas estas habilidades, entra a una especie como de circo, un espectáculo itinerante que era de Buffalo Bill, ¿verdad? Y él aparecía también ahí. Finalmente actuó para la reina Victoria en Londres, entre otros lugares importantes. Después esa compañía como circense con la que trabajaba, pues se separó, se dividió, terminó. Él se encontraba en París y en ese momento vuelve a caer enfermo, cosa que ya le habían predicho. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Estuvo cerca de la muerte otra vez. 24 horas, aseguran, estaba en una especie de estado de coma. También lo estaban a punto de declarar muerto. Informó sobre este viaje espiritual a través del Océano Atlántico, en el cual pudo observar su tierra natal, que era Dakota, antes de volver a regresar de manera astral a Europa, donde su cuerpo se encontraba. Al parecer, un médico francés se estaba preparando para ponerlo ya en un ataúd, cuando de repente, de la nada, su corazón empezó a latir de nuevo y se sentó como si nada. Finalmente él viaja a los Estados Unidos, a Dakota, a la reserva de donde él pertenecía, y a partir de ahí él ya no sale de ahí. No sale de Estados Unidos, pero prácticamente no sale de Dakota. Él a partir de ahí solamente vivió de ser un chamán y un profeta. Él a través de sueños vivía, él no decía que veía, él decía que vivía las experiencias que iban a suceder. Según se sabe, este señor Black Elk parecía haber sido afectado de alguna manera en la que era muy sensible para los temas que estaban por suceder. Según varios investigadores, esto le dio poderes. Estas experiencias cercanas a la muerte lo hizo más sensible, pero no todo fue sencillo. Constantemente se levantaba muy tenso con pesadillas de cosas que estaban por venir. Porque aparte, como les digo, él no las veía nada más, sino las vivía, las experimentaba. Entonces podía pasar de repente semanas sin hablar con nadie, incluso sin comer. Constantemente hacía ayunos, pero eran como obligados debido a las experiencias tan fuertes que tenía. Todo esto pues fue revelándose con diferentes autores, pero lo más curioso es que la experiencia cercana a la muerte lo llevó a abrirse a otras habilidades
extraordinarias, ¿no? Muy curioso. No, normalmente así no son los casos, ¿no? No es algo común. En otro caso también importante, en el libro La República de Platón, se hace referencia a un discurso de Sócrates que contaba la historia de Imagínense de qué historia estamos hablando, hace mucho tiempo. Un guerrero Pánfilo, que fue dado por muerto en el campo de batalla, pero luego fue recuperado, aunque se suponía que él ya estaba muerto. El cuerpo de no se descomponía, y después de la nada volvió a la vida en la mera pira funeraria, generalmente vista por Sócrates como una historia alegórica, pero algunos aseguran que esta es la primera evidencia de una experiencia cercana a la muerte en la historia. Esta persona, informó que él viajó con un grupo grande a un campo o a una llanura extraña, deslumbrante, dice. Las almas viajaban hacia arriba y otras iban hacia otros lados o túneles, a través de aberturas gemelas en la tierra, dependiendo del juicio que recibieron. Habría afirmado que vio al tirano Ardieus siendo atado y desollado y arrastrado entre espinas ante lo depositado en el Tártaro. Después de 7 días, informó que lo trasladaron a un nuevo lugar con un pilar de arco iris, similar a la historia anterior que les conté, ¿sí? Bueno, ese arco iris radiante había otros que él había conocido en vida. Ahí pudo determinar qué iba a pasar en el futuro. Incluso bebían de un río para borrar sus recuerdos antes de seguir adelante. Algunos no lo bebían. Al propio se le pidió beber del río y él se le envió de regreso al mundo de los vivos. Se le dijo: tú tienes que regresar. Muchos dudan, muchos en la historia lo ven como una alegoría, como una metáfora, pero esta historia se asemeja mucho a las experiencias cercanas a la muerte que han tenido muchas personas. Entonces, lo que les decía al principio, las historias de personas que al morir ven toda una experiencia, ven a personas, incluso pues les revelan cosas del futuro, no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a alguien de repente, sino es algo que ha estado acompañándonos con nosotros en la historia por muchísimo tiempo. No importa la religión o incluso si se es ateo, las experiencias siguen ahí, siguen estando ahí. Por ejemplo, este caso que les voy a contar es una experiencia cercana a la muerte de una experiencia musulmana. Dentro del mismo Islam se explica que después de la muerte el cuerpo físico va a una especie de sueño del alma conocido como barzak, que persistirá hasta la resurrección y luego el juicio. Se desconoce qué sucede exactamente en el barzak, porque las escrituras dicen que los muertos no pueden conocer ni percibir los acontecimientos del mundo de los vivos, y los vivos no pueden conocer el estado de los muertos. Sin embargo, muchos musulmanes creen que ciertas personas reciben indicios de su destino final durante el barzak, un anticipo de condenación o de bienaventuranza eterna. Después de que un psicólogo llamado Joel Ibrahim Krebs notara la falta de información sobre las experiencias cercanas a la muerte musulmana en la literatura occidental, empezó a hacer una investigación para determinar si había experiencias cercanas a la muerte dentro de los musulmanes. Entonces empezó a contactar personas que habían tenido esa experiencia. Por ejemplo, una mujer musulmana llamada Suleiman, quien experimentó un lugar multidimensional de existencias en capas distintas mientras sufría una pancreatitis necrosante aguda. Ella informó haber entrado a la 6ª dimensión cerca de la realidad absoluta de la luz divina, donde encontró, dice, seres iluminados, incluidos Mahatma Gandhi, Martin Luther King, entre otros. Luego notó un grupo de seres aún más iluminados: Noé sentado solo, Moisés estaba ahí, Jesús y el señor Krishna, Buda, Mahoma, entre otros, incluso la misma Virgen María. Todos tenían un rostro luminoso. Sin embargo, este relato es tan inusual porque Suleiman era una musulmana ismailí, cuyas creencias pueden haber afectado la experiencia. En comparación con otros grupos culturales, parece que en general
se reportan un poco menos casos dentro de los musulmanes en experiencias cercanas a la muerte. También en un terremoto en Cachemira, Pakistán, se hizo, ya después de gente que sobrevivió pero que estuvo aparentemente sin vida por minutos, se les hizo una entrevista en la cual también una buena parte recordaban experiencias cercanas a la muerte. Tenían muy vívida la experiencia, desde el típico túnel hasta salir del mismo cuerpo. Pero fueron pocos casos en comparación, por ejemplo, a un evento similar en China, en la que también una serie de supervivientes de un sismo, casi el 40% aseguraron haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Pero también, por ejemplo, en el hinduismo. Por ejemplo, Vasudev Pandey denunció haber sido arrastrado por dos individuos hacia una aterradora figura negra y desnuda. La figura se enfureció y les dijo a los asistentes: les dije que lo trajeran a Besadeu, el jardinero. Nuestro jardín se está secando, pero has traído al estudiante Vasudev, no al jardinero. O sea que de alguna manera, según esta experiencia, le quitan la vida, por decirlo así, estas entidades, a una persona que no era la correcta. Entonces lo regresan a la vida y él regresa a la vida. Lo llevaron de regreso y se despertó en su cama, rodeado de sus amigos y familiares, incluido el jardinero Vasudev, que estaba ahí sorprendido, ¿no? Al día siguiente, el jardinero por el cual sí tenían que ir, Vasudev, muere. Al día siguiente. Imagínense ustedes, ¿no? Qué historia, ¿no? O sea, había dos personas viviendo en la misma zona, con el mismo nombre. Esa cosa que se los lleva, supuestamente, se equivoca. Tenían que llevarse al jardinero. Y dicho y hecho, al siguiente día se lo llevan. Y él regresa a la vida cuando ya estaban a punto de ir a velarlo. Lo llevaron de regreso y él despertó en su cama rodeado de amigos y familiares, incluido este jardinero. Y al siguiente día él fallece, o sea, el jardinero. Otro hombre informó que lo llevaron a una sala de espera y le cortaron las piernas a la altura de las rodillas cuando intentó escapar de esa otra realidad. Cuando se descubrió que su nombre no estaba en la lista de los muertos, le dijeron que volvieran a unir sus extremidades y regresara. Y le permitieron regresar y vuelve a la vida. Según investigadores como el doctor Sadwant Parchircha, el doctor Ian Stevenson, no hubo ningún caso de experiencia similar a un túnel en el caso de los hindús, pero sí de experiencias extracorporales. Sin embargo, otros investigadores en la India sí han reportado túneles vistos por la gente o luces. También hay un monje inglés en el siglo VIII, allá por el año 750 por ahí, donde incluye una experiencia cercana a la muerte en una historia eclesiástica llamada Gestin Aglorum, también conocida como la historia eclesiástica del pueblo inglés. Un hombre llamado Dirtem habría enfermado y habría fallecido, perdió la vida. Su espíritu fue confundido a otro mundo por un guía de rostro brillante y ropa brillante. En ese lugar, ciertos pecados eran tratados con el castigo del fuego y el hielo, pero Dirtem fue rescatado, dice él, por una especie de demonios que se lo querían llevar a otro lugar. Y así un guía aparece para rescatarlo de esos, demonios o seres malévolos, ¿no? Llega un guía y se lo quita a estos como monstruos o lo que sea, y según él, pues alcanzó a tener una visión de cómo era la entrada al inframundo o al infierno, ¿no? Ahí dice donde los espíritus de los muertos estaban encerrados como en una especie de globos de fuego que subían y bajaban. También se le mostró la región entre el cielo y el infierno, donde le aseguraron que nadie está ahí por la eternidad, que esos castigos son autoimpuestos. Según el mismo Dirtem, no murió, lo regresan a la vida, donde muchos jerarcas, incluso el Papa San Gregorio Magno del siglo VI, también tuvo una experiencia de visiones del más allá. Otras, personalidades dentro del cristianismo, el catolicismo, que también han vivido experiencias similares.
Y ni se diga en Asia, también China, Japón tienen sus experiencias. En la China medieval como en Japón registraron ejemplos de experiencias cercanas a la muerte, donde sueños, visiones y alucinaciones eran comunes en este tipo de casos. Uno de los primeros cuentos taoístas involucra a Kiet Tse, del Principado de Shao en el año 498 a.C., que supuestamente estuvo enfermo durante casi 3 días y en un punto habría perdido la vida. Después de la nada, su corazón vuelve a latir y se recupera. Según habría dicho él a sus cortesanos, fui a la residencia del emperador del cielo, dice, donde disfruté mucho con las huestes del Chen Bagüe, por el cielo omnigobernante, dice. Entonces habría sido atacado por 2 osos. Les disparó, lo que agradó al emperador del cielo, quien bendijo al príncipe. El médico de Kiet Tse comparó este encuentro con una experiencia anterior de un duque llamado Mu de la dinastía Qin, que también vivió una experiencia similar. Bueno, aquí algunas de las experiencias, algunas históricas, algunas un poquito más recientes, pero casi todas pues del siglo pasado, antepasado o para atrás, ¿no? La próxima ocasión trataré de traerles historias de experiencias cercanas a la muerte más recientes. Hay varias muy recientes que acaban de pasar el 2023 que me gustaría platicarles, y otras un poquito de esta década o de décadas anteriores, ¿no? Las experiencias de este tipo me sorprenden mucho porque, pues hay cierta coincidencia, hay cierta sincronía, digamos, entre las historias de estas personas. También muchos de ellos vuelven distintos, cambiados desde su profundidad, digamos, no son otras personas de alguna manera. Y en algunos casos ya muy contados, pues también traen una sensibilidad distinta hacia el más allá, digamos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que son personas que traen una sensibilidad distinta hacia el tema de la mente, hacia temas espirituales, ¿no? Recuerdo por ahí un caso hay varios casos de neurocientíficos, pero hay un caso en específico, una neuróloga que era no solamente muy buena en lo que hacía, sino que también era muy escéptica en el tema del alma y de este tipo de cosas. Hasta que ella vive un problema en el que pierde la vida por unos minutos y pues bueno, se sale del cuerpo, observa lo que está pasando dentro de su cuarto hospital durante la operación, y luego empieza a visitar otros cuartos del mismo hospital y observa otras cosas que después ella describe con exactitud. Fue tan grave el problema que tuvo en su cerebro que ella tuvo que volver a aprender a hablar y muchas cosas. Aunque recordaba todo, no había como conexiones para poder expresarse. Entonces batalló para caminar, para hablar. Tardó un tiempo y después pues ya contacta a los doctores para explicarles lo que había vivido, ya que logra reconectar todo. Y les dice, oye, pues viví esto, viví aquello. Habla con los doctores que estuvieron trabajando en otras áreas del hospital para describirles lo que ella vio, y todos estaban sorprendidos, ¿no? ¿Cómo era posible que ella estuvo observando todo cuando incluso dentro de su cerebro ya no había señales, ¿no? Ella se consideró que estuvo varios minutos muerta, pero pues se alcanzó a ver muchas cosas y luego después se aventó un viajezote, ¿no? Después de observar lo que había alrededor, pues también anda navegando por ahí, viendo estas luces y estos encuentros con seres extraños, algunas veces conocidos o algunas veces desconocidos, pero sí, en su mayoría la gente describe una paz increíble, ¿no? Sobre todo cuando tuvieron alguna muerte más o menos tranquila, suelen ser encuentros buenos, encuentros interesantes. El problema algunas veces, cuando es un tema muy violento, sobre todo, algunas veces la experiencia no es muy buena, o también cuando las personas digamos que traían mucha carga, ¿no? Mucha pesadez, muchos problemas, de repente, y luego la experiencia no es tan buena. Pero suelen ser experiencias pues que la gente describe con lujo de detalles, olores, sensaciones, colores que no puede describir con las palabras, porque dice que son cosas que los ojos no podrían observar. O sea, vamos, es una serie de sensaciones que simplemente son impresionantes. Y aunque se ha intentado explicar desde el punto de vista biológico, y hay también teorías al respecto, lo interesante muchas veces es que
en los medidores, digamos, del corazón, de las señales del cerebro y todo, pues no hay nada de señales, o sea, no hay nada, o sea, están sin actividad cerebral, sin actividad del corazón. Y a pesar de eso, pues viven experiencias. Y en algunos casos, pocos, pero sí los hay, han vivido experiencias largas, de meses, incluso de años. En esos minutos de fallecimiento, las personas te pueden describir años que vivieron en ese otro lugar. ¿Verdad? Un tema también muy interesante, definitivamente. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Les traeré más relatos, más historias de encuentros extraños y de experiencias extrañas como estas. Muchísimas gracias a toda la comunidad que es parte de la Ruta Verde y ojalá que, pues bueno, les vaya gustando lo que les voy trayendo. Muchas gracias a toda la comunidad y de nuevo, pues si se pueden suscribir, si pueden recomendar el canal, se agradece siempre. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Hasta pronto.